es difícil de comprender. Y bueno, tenemos un invitado acá en el piso, está Jeremías Prevosti, es activista por la inclusión, papá de Juani. ¿Cómo andas, Jere? ¿Bien? Bien, bueno, gracias por la invitación. No, por favor, gracias. Periodista también. Y periodista, Sí, obvio. Bueno, ya estoy un poco retirado, pero... Periodista deportivo eras. Fui deportivo, hice de todo un poco. De todo un poco, bueno, como todos en el mundo del periodismo. Bueno, ¿cómo estás viviendo esto? Digo, ¿qué te pasó? No sé si fuiste hoy al Congreso, pero ¿qué te pasó cuando viste las imágenes? No fui al Congreso, pero bueno, un poco las imágenes duele, lo decías vos hace un ratito, ¿no? Esto de sumar algo más, ¿no? Ya sí, ser padres de personas con discapacidad o tener una discapacidad en Argentina ya lleva mucho tiempo de burocracia. Bueno, ahora es luchar además para que por lo menos lo mínimo que dice la ley que se respete, ¿no? Entonces es triste ver también cómo llevamos a unas situaciones límites a personas que quizás están en silla de ruedas, que tienen algún tipo de parálisis, algún tipo de discapacidad intelectual, a enfrentarse también a una situación bastante compleja. Ya como que no es compleja la vida acá en Argentina para una persona con discapacidad, mucho más en este contexto, ¿no? Y esta ley que el nombre lo dice, ley de emergencia, ni siquiera viene a solucionar nada, sino que viene a tapar algunos agujeros. Claro, viene a tapar baches que forman parte del sistema y que la verdad que el gobierno no los quiere ver. Hay muchos dirigentes que tampoco, votaron a favor de la emergencia, pero solamente para hacer un daño, eso también hay que decirlo. Hay un uso político de este tema. Pero para que le cuentes a los oyentes, ¿cómo podrías definir vos la crisis que vive el sector? Porque Maya lo decía, transportistas, prestadores, hay colegios que cierran porque no se pueden sostener. Centros de día. Centros de día, las terapias que son clave para que los chicos crezcan en buenas condiciones y también... Y que tengan más herramientas, ¿no? Para sí, después, tengan herramientas. Poder defenderse en la vida y poder vivir. Además vos dabas una estadística en un video que vi que 1 de cada 10 personas en Argentina sufre una discapacidad. Bueno, hay poca información, de hecho en el último censo no se quiso ver cuántas personas con discapacidad había, fue una pregunta que se pidió y no se hizo. Pero según un último estudio que hizo Michetti cuando era vicepresidenta, así que hace bastantes años, era 1 de cada 10 personas en Argentina tiene alguna discapacidad. ¿Sí? Capacidades adquiridas, que son las capacidades que uno tiene algún accidente o algo y tiene esa discapacidad, o discapacidades genéticas. 1 de cada 10. Y yo siempre hago la misma pregunta, acá son 10 personas casi trabajando en este programa, ninguno de las 10 tiene certificado único de discapacidad. Entonces, si 1 de cada 10 no ocupan esos espacios de trabajo, educativos, de cuando uno va a la escuela, yo no tuve nunca un compañero con discapacidad, bueno, ahí te empieza a marcar la pauta de que es una minoría bastante apartada de la vida de las personas. Y eso afecta bastante, y lo decía May, el problema hoy no es solo la persona con discapacidad, que en definitiva es el más afectado a la larga. Son los prestadores, son los transportistas, todo el sistema el que está afectado. Y afecta mucho también a las familias. ¿Por qué? Porque Juani tenía una fonoaudióloga que era buenísima, le encantaba su vocación. Si querés presentar quién es Juani, porque dimos por hecho, porque todos seguimos a Juani. Sí, todos seguimos a Juani. Bueno, Juani es mi hijo, tiene 7 años, tiene síndrome de Down. Nosotros nos enteramos durante el embarazo de él. Y bueno, desde ese momento empezamos a transitar la vida con una persona con discapacidad en casa. Que nosotros éramos como muy alejados de ese mundo. Lo veíamos, pero no lo convivíamos. Y empezamos a mostrar lo que Juani era, su día a día, porque a nosotros en su momento nos ayudó mucho ver a otras personas, a otras familias, a otros chicos, a empezar a transitar ese duelo cuando uno recibe la noticia o el diagnóstico de un hijo y empezar a transitar la vida, ¿no? Y con el tiempo, bueno, eso de mostrar la vida de Juani quedó un poco en el perfil de Juani y yo aproveché mi perfil para llevar más este diálogo más al frente, ¿no? Un diálogo un poco más político, de lucha, porque la verdad que es agotador, chicos. O sea, agotador ya de por sí en un montón de situaciones y es agotador además la burocracia que hay en este país, ¿no? Y en ese contexto surge esto donde todo el sistema está afectado y Juani le pasó, ha perdido fonoaudiólogas porque se fueron a trabajar a hacer audiometrías a una consultora porque le pagan más. O sea, es un sacrificio también para ellos. Y hoy la situación que viene es desde hace muchos años, ¿no? Porque todos los que hoy votan a favor de la emergencia estaban en el gobierno anterior y tampoco hicieron nada y la situación viene desde antes del 2023 para todas las familias. Hoy la situación es crítica y los únicos afectados, o los más afectados son las personas con discapacidad. Porque eventualmente esos prestadores buscan otras alternativas o se terminan alejando y terminan habiendo pocas posibilidades para las personas con discapacidad. Y acá en Buenos Aires, imagínense en el interior, ahí me escriben, pero quizás hay un kinesiólogo en un pueblo perdido donde ni siquiera puede atenderlos, ¿sí? Entonces, la situación es bastante grave, bastante compleja, y eso afecta también, no solamente a las personas, la economía de las familias. Hoy por hoy, la mayoría de las prestaciones es lo que paga el nomenclador más lo que pueden pagar las familias. Lógico. Encontrar un acompañante para tu hijo para ir a una escuela común, odisea. O sea, es muy complejo el día a día de las personas. Y la verdad que es agotador. Y en este contexto es súper
Lo que más afecta a la comunidad hoy es vetamos la ley porque somos un gasto. ¿Viste? Las personas con discapacidad no son un gasto, porque nosotros no hicimos un país ni brindamos un país con posibilidades para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y puedan tener independencia. Para tener independencia necesita una dependencia del Estado inicial que apoye y que garantice. Digo, uno de los puntos de la ley de emergencia de discapacidad es garantizar el 4% del cupo de personas con discapacidad en el Estado. Gasto. No es una posibilidad para darle herramientas a esas personas. Entonces la situación es muy compleja. Me interesaba esto que contabas porque, claro, ¿no? Para cualquier familia, todos estamos, cuando tenemos hijos, estamos, viste, siempre con los platitos en el aire, con el tema de ser productivos para generar ingresos, para bancar gastos fijos y el tiempo y la dedicación que requieren nuestros hijos, ¿no? Entonces estás como con esa ecuación todo el tiempo de tiempo, laburo. Me imagino, digamos, es obvio que para una familia con un hijo con discapacidad, esa ecuación debe ser mucho más compleja. ¿Por qué? Porque por ahí tenés más gastos, tenés que laburar más, pero al mismo tiempo necesitas dedicarle más tiempo. Entonces, eso te quería preguntar. ¿Cómo es tu ecuación o la ecuación de un montón de personas que por eso es donde decís, che, necesitas ayuda del Estado? Necesitas que el Estado, cuando el Estado dice no hay plata, bueno, no hay plata, ¿para qué? ¿Para esto tampoco hay plata? Bueno, eso, ¿cómo es esa ecuación? Mira, es compleja, digo, son malabares, creo que año a año un poco nosotros nos vamos adaptando. Para que ustedes se den una idea, Juani hoy hace 4 terapias. Digo, va a una escuela común, hace 4 terapias, o sea que tiene un acompañante en la escuela, tiene 4 terapeutas que obviamente no están cerca del colegio, están a bastante distancia. Y después tiene la dedicación también que uno quiere darle para que haga cosas por fuera de lo que es el esfuerzo de, che, ir a una terapia, andá, querés ir a baile, digo, conseguir un lugar para que Juani baile fue complicado, digo, estuvimos años buscando y era, bueno, pero que venga con un acompañante, que venga con esto, ustedes empiezan a sumar números. Digo, si yo veo hoy los gastos que nosotros tenemos fijos por la obra social, o sea, ni siquiera digo los que nosotros ponemos, estamos por arriba de 1 millón de pesos, ¿sí? Entre las terapias, entre el acompañante, más lo que uno tiene que aportar a eso para que te ayuden a cuidarlo, un traslado, lo que sea. Digo, es muy costosa la vida de las personas con discapacidad y nosotros hablamos desde una, voy a poner comillas, comodidad, de que los dos trabajamos, podemos apoyarlos, las cosas que por ahí no bancan podemos soportarlas, pero la mayoría de la gente no está en esa situación. Y hoy las obras sociales también, o las prepagas, funcionan con el no delante. Y uno parece un chiste, pero uno cuando dice no e insiste, pero la mayoría de las personas cuando uno dice que no, se dan vuelta y se van. Pasa mucho eso. Entonces hay un abandono en el sistema a todas las personas, a las familias, a las personas con discapacidad. Y hacer malabares, la verdad que es súper complejo para ser productivo en el trabajo, para tener un trabajo que pueda bancar también esa estructura. Digo, te planteas, che, ¿trabajamos los dos full time o uno se dedica a la vida acompañar a Juani? Digo, son preguntas que uno se hace, que tiene que ir haciendo y que también queda poco tiempo para lo demás, ¿no? Para ir a la plaza hoy, digo, para mí es imposible ir hoy. Claro. Es la realidad, digo, tengo el tiempo que estoy, lo aprovecho para trabajar o para acompañar a Juani o acompañar a Bruna. Bueno, ya cuando tenés dos, ya la ecuación es como súper compleja. Pero bueno, es complejo. Y la verdad que el Estado no ayuda. Y siempre decimos lo mismo. No son un gasto porque el Estado no hizo nada para acompañarlos en ese desarrollo. Entonces, es una necesidad hoy por hoy. Jeremías, vos hablabas un poco de la burocracia que también envuelve al tema de la discapacidad. Mi pregunta es, este gobierno que hace una apología de la motosierra, de la desburocratización, de sacar leyes que no sirven para nada, ¿hizo legalmente algo para que la burocracia que toca el tema de discapacidad, yo lo conozco, digo, mis sobrinas tienen una discapacidad, haya mejorado o, digo, es una situación que no cambió nada con este gobierno de Milei? Mira, yo creo que lo complejizó incluso. ¿Por qué? Porque se puso mucho más estricto con las revisiones. O sea, para darle contexto, las obras sociales y las prepagas generalmente son las obras sociales quienes se encargan de la parte de discapacidad. Cuando uno tiene obra social y prepaga, tiene que hablar con la obra social para todo lo que son los gastos de discapacidad. Generalmente las obras sociales recuperan una parte de esa inversión, que es un poco lo que se está debatiendo ahora en esta ley de discapacidad. Bueno, antes los controles entre el Estado y las obras sociales eran un poco más flexibles y ahora se hicieron como mucho más detallistas. Entonces es una coma mal puesta en un papel, chicos. Pero estamos hablando de una coma mal puesta, ¿no? De un análisis que... Mira, yo creo que los papeles de Juani de este año nos terminaron de validar en mayo y empezó las terapias en enero, para hacer una idea de la burocracia. Y Juani tiene certificado único de discapacidad. El primer año de Juani, que por temas de salud no le sacamos el CUD, porque estuvo un año con internación domiciliar y también en el hospital, nunca pudimos sacar el CUD. Entonces no era una coma, está un poco doblado el papel. ¿Sabes qué?
tráelo de nuevo, ¿viste? Y era en esa época todo presencial, así que teníamos que ir con la planillita debajo del brazo, presentarlos, me llamaban todos los días, ¿cuándo vas a sacar el certificado único de discapacidad? Bueno, entonces, en ese contexto vive uno también de que tiene que hacerse cargo de las cuestiones burocráticas que llevan mucho tiempo. Y eso, de última, digo, no aplica el no hay plata, es simplemente, supuestamente se jactan de desburocratizar. Le decimos al ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, que, digo, acá hay un tema que puede indagar, que puede trabajar. Digo, ahora está con pocas funciones porque no tiene facultades delegadas, así que ¿por qué no desburocratiza un poco el tema de la discapacidad y le hace la vida un poco más fácil a todas estas familias? Bueno, la discapacidad de Juan es genética. Y su primer certificado único de discapacidad, 2 años, el segundo por 5 años. Bueno, ahora supuestamente se regularizó y están dando para las discapacidades genéticas certificados únicos de discapacidad sin fecha de vencimiento. No he visto ningún caso todavía que lo hayan otorgado, pero en teoría está funcionando. Bueno, vamos a ver la próxima vez que vayamos a hacer este trámite, que papeles, chicos, Sí, además en la agencia... Además, eso, ya el hecho de que sea un papel ya me pone nerviosa en el año 2025. Hay un detalle que no es menor, que en la Agencia Nacional de Discapacidad Javier Milei puso a uno de sus mejores amigos, a su abogado, ahora no me sale el nombre, se me borró, estoy viejo, pero es una de las personas que más los visita. Que tiene unas declaraciones polémicas. Sí, pero además es una... A ver, cuando digo amigo de Javier Milei, es una de las personas que más visita la Quinta de Olivos, que va a escuchar ópera con el presidente. Españolo, si no me equivoco, digo Españolo. Que nada, sí, ha tenido algún tipo de declaraciones. ¿Qué les pasa a ustedes cuando, a ver, sinceramente no estuvimos en esa reunión donde se dice que dijo lo que dijo, que habló de la discapacidad como una carga, como que el Estado no se tiene que hacer cargo? Que nos hagamos cargo de las familias. Que se hagan cargo de las familias, que es un tema de ustedes, no del Estado. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan esas cosas o cuando ven que el presidente... y sus militantes, sus trolls, le ponen ojos de síndrome de Down a cualquier persona que quieren denigrar? Bueno, hoy dijo que no va a insultar más, entiendo que tampoco va a ser ningún tipo de discriminación. Sí, no sé, nos preguntamos, pero esa parte no la creemos. Bueno, la verdad es que ahora en el último tiempo creo que bajó mucho el uso, pero en el primer año fue muy complejo, ¿viste? También una cuestión generacional, digo, hay una cuestión de... Sí, del insulto... Los trolls libertarios usan mogólico como insulto sistemáticamente, es así. Yo le sacaría el libertario. Claro, los trolls. Los trolls y los pibes de 20 para abajo usan la palabra mogólico como discapacidad. Yo en una época me la pasaba reportando, pero bueno, ya me cansé. No, pero además, X cambió sus reglas. No sé, digo, hasta me parece como algo viejo. O sea, no entiendo cómo los chicos más jóvenes, que en general nos suelen enseñar cosas a nosotros, ya no incorporaron eso. ¿Qué pasó? En algún momento se quebró, ¿no? Estamos pegando la vuelta, digo yo. Sí, hubo como una regresión también donde es como que hay una revancha contra el feminismo, hay toda una manósfera de pibes, los famosos Virgos, no sé cómo les dicen, perdón por la palabra, pero se les dice así. Los incels, ahí está, no me salía, gracias Male. Y hay también toda una revalorización de la discriminación como algo copado. Y la verdad que es una cagada. Bueno, a mí me encantaba leer hilos de tuit de gente discutiendo. Antes el debate tenía un nivel alto, hoy por hoy es a ver quién dice la palabra mogólico primero, digo yo, porque sucede así. Y digo que estamos de vuelta porque nuestra generación, más los 30 y largo 40, vivíamos con la carga de no uso de la palabra porque te miraba tu viejo con cara diciendo, no digas eso, no importa porque no lo digas, ¿viste? Lo decíamos más por miedo. Viene una generación, la generación del feminismo, la generación también de los derechos, del matrimonio igualitario, que cambió un poco esa perspectiva y empezamos a vivir una sociedad un poco más inclusiva, por lo menos en la oratoria o en el discurso. Hoy estamos volviendo a todo lo demás, o sea, ya ni siquiera lo discursivo se puede discutir porque pero no lo usamos con el tono de síndrome. Bueno, tiene un solo significado la palabra mogólico, no es una discusión y no entienden eso lo que afecta a las personas o a las familias cuando lo vemos. Por eso decíamos que, porque Milei ponía el tema de sus insultos como una cuestión de formas, y decíamos, ¿es tan de formas o es en realidad una cuestión de fondo? Porque es la máxima autoridad nacional bajando un mensaje al resto de la sociedad. Habilitando de alguna manera. Totalmente. No, te quería preguntar porque algo que vos, algún reel tuyo que vi que me pareció interesante, cuando vos decís no somos un gasto, pero ¿por qué es tan importante? Porque estamos hablando más que nada de los chicos, ¿no? Porque nos trae acá ese tema. Que estos chicos tengan la terapia que necesitan pensando en el futuro. Bueno, también, y esto lo quise remarcar hace un rato y se me pasó, que es el tema del tiempo. ¿Viste? Acá no hay tiempo. ¿Viste? Nosotros nos pasó que nos agarró la pandemia en un momento clave en el desarrollo de Juani, 2 años.
Bueno, estuvo 1 año y medio sin terapias. Y cuando reinició las terapias, era una sola, las más motrices, a distancia. Entonces, el tiempo para las personas con discapacidad, sobre todo en ciertas edades de desarrollo, es muy importante. Entonces, esto de quedarnos discutiendo si es una emergencia o no es una emergencia, si es un gasto o no es un gasto, es no pensar en el problema de fondo y en esas personas, y en el tiempo que están perdiendo esas personas, ¿sí? Pero, digo, darle herramientas a los chicos les da también en un futuro independencia. ¿Sí? Hoy por hoy lo que hacen las terapias, las personas con discapacidad, y voy a hablar en específico de las personas con síndrome de Down porque es lo que yo más conozco, digo, no quiero meterme en otras discapacidades, pero tener ciertas terapias los ayudan a anticiparse o a cortar esos tiempos que quizás ellos son un poco más relajados o tienen cada uno sus tiempos. Digo, también cada chico con síndrome de Down es muy diferente, pero en ese sentido lo que ayudan las terapias es a eso, a que quizás empiecen a hablar un poco antes, a que empiecen a caminar, a trabajar ciertas motricidades, a empezar a darle independencia y acompañamiento. Y también a que puedan vivir en una sociedad que generalmente es bastante exclusiva. ¿Sí? Nosotros hablamos de la inclusión de la boca para afuera, pero hoy en Argentina estamos en una etapa de integración, digo yo. ¿Sí? Lo ponemos en la misma sala, están ahí, los vemos, pero no los incluimos del todo. Bueno, les damos herramientas para que puedan convivir con los demás chicos. Hay un reel que me gusta mucho a mí que dice: mi hijo va 5 días a terapia para poder convivir con tu hijo. Bueno, habla con tu hijo que también incluye al mío. Digo, va un poco también por ese lado. Y las terapias son claves para eso, para el desarrollo, para los tiempos. Digo, las personas con síndrome de Down necesitan las terapias, necesitan estar trabajando constantemente en esa evolución y trabajar ciertas actitudes dependiendo de la edad, ¿no? Digo, hay ciertas edades, hay ciertas terapias que se van dejando y ciertos desarrollos que van requiriendo algunas terapias y otras. Pero es clave para su desarrollo y para el desarrollo y para que también vayan evolucionando ellos, ¿no? Estamos con Jeremías Prevosti y le queremos agradecer su paso acá por No Hay Plata. Hay que decirlo, perdón, la pelota está al lado del Congreso ahora y si no podemos esperar demasiado, ya quedó muy claro cuál es la postura de La Libertad Avanza con respecto a esto. Digo, me parece que ahora los que tienen que juntar los 2/3 son los demás. Son los demás, hay que ver, bueno, en medio de una campaña se estaba hablando de que por ahí el tema de los vetos se iba a dejar para después de la elección, pero bueno, parece difícil. Jeremías, yo quería preguntarte, vos decime si la pregunta está bien o mal, pero hay mucho ruido, mucho debate en torno a la serie División Palermo, la segunda temporada, que es muy popular en Netflix. Digo, ¿ese tipo de series ayuda a instalar un poco más el debate o lo perjudica? Digo, porque habla un poco de la discapacidad, pero cagándose de risa, digo, es muy viral, digo, es una comedia, muy popular, claro, muy popular, pero no termino de entender o no me termina de cerrar si eso, cómo lo toman las familias de personas con discapacidad y si de alguna manera ayuda a que seamos más inclusivos o termina en cinismo. Bueno, hay una premisa que dice nada de nosotros sin nosotros. Digo, las personas de discapacidad tienen que estar. División Palermo lo que hace es eso, es poner a personas de diferentes minorías. Digo, no hablo de discapacidad porque habla de las minorías en general en esa situación. Y lo que tiene División Palermo para mí que es muy interesante es que no es humor sobre la discapacidad, sino que es una crítica a la sociedad o a cómo la sociedad ve la discapacidad o ve a las minorías. O sea, se ve desde ese lado, digo, y yo creo que desde ese lado está buenísimo todo lo que visibilice y lleve el debate a la agenda. Digo, estamos hace un mes hablando de discapacidad, estamos hace un mes hablando de minorías, estamos hace un mes hablando de División Palermo. Después tenés lo que no entendieron, ¿no? Claro, y que se ríen y que piensan que nos estamos riendo de una persona con síndrome de Down o de una persona de talla baja, y no es por ahí. Digo, lo que está haciendo es una crítica bastante hace hincapié a la hipérbola del prejuicio, ¿no? A la sociedad, 100%. Es una crítica a nosotros, los neurotípicos hegemónicos, entre comillas. En eso es la crítica a eso. Y para mí está buenísimo. Y todo lo que visibilice la diferencia, la discriminación, los prejuicios, está buenísimo. Y está buenísimo que lleven el debate al frente y que lo muestren. Y sobre todo que lo hagan a través de personas con, ¿viste? No personas haciendo de. Sí, obvio, que no sea impostado. Y el guión está muy bien trabajado, porque está trabajado con organizaciones, está trabajado con las personas con discapacidad. Digo, en ese sentido creo que está muy bueno y creo que necesitamos más espacios de eso, que visibilicen la situación y cómo viven las personas. Porque cuando nos reímos de lo que le pasa a una persona de talla baja y lo quiere levantar a UPA, le pasa en la vida real. ¿Sí? Claro. Y eso es lo más grave. Entonces, ¿es gracioso? Sí, es gracioso. Pero bueno, también nos tiene que hacer pensar eso. Jeremías Prevosti, activista por la inclusión, papá de Juani y de Bruna, ¿no? Y de Bruna. Bruna. Bueno, gracias por este paso acá con No Hay Plata y ojalá que el Congreso se ponga las pilas. Sí, las pilas y pueda revertir este veto del presidente que tiene una lógica economicista y bastante cruel. Gracias, Jere. A ustedes.